Bienvenidos a otro taller de desarrollo en Windows Phone. Mi nombre es Pablo Pitti. Aquí, como siempre, tienen mi información de contacto para que me puedan mandar correos, llamar por Skype, mandar mensajes por Skype para que les pueda ir ayudando con el desarrollo de sus aplicaciones en Windows Phone. Para este taller vamos a ver rápidamente lo que es la parte de datos. De hecho, para el siguiente taller va a ser un mini taller sobre modelo vista modelo, algunos conceptos básicos y cómo se puede implementar en una solución para Windows Phone. Vamos a ver lo que es el almacenamiento de datos, los diferentes datos que puede recibir Windows Phone como tal, almacenamiento aislado, lo que es data binding, etcétera. En esta diapositiva podemos ver los diferentes tipos de datos que puede recibir Windows Phone para poder almacenar datos, e incluso para extraer datos de diferentes lugares, ya sea local, ya sea aislado, ya sea de la web. Entonces, por ejemplo, tenemos un XML como un archivo local dentro del teléfono. Podemos tener diferentes archivos o pedazos de configuración en lo que es aislamiento de almacenamiento aislado, y podemos extraer información de la web como tal o de un servicio web, información que está en una base de datos por medio de un servicio web. Con lo que son archivos locales, eh, tenemos dos tipos de datos, lo que son archivos de recursos y archivos de contenido. Los datos de tipo de archivo local solamente pueden ser leídos por el aparato, no pueden ser leídos por ningún otro dispositivo aparte que sea Windows Phone. Los archivos de recursos tenemos que se integran al proyecto, pueden ser imágenes, archivos de clases, entre otras cosas. Se pueden utilizar como parte del proyecto o como una librería en la aplicación. Puede ser accedido por la aplicación en cualquier momento, pero no puede ser accedido por otra aplicación en ninguna circunstancia. Vamos a ver más adelante en otro taller que sí se puede ejecutar algunas excepciones donde yo puedo acceder desde mi aplicación a, por ejemplo, la librería de fotos, o por ejemplo al teléfono, o por ejemplo mandar un mensaje, o etcétera. En este caso, los archivos de recursos pueden hacer que la aplicación tome un poco más en iniciarse. Entonces puede que el usuario tenga que esperar un poco más en la pantalla de splash screen, pero no es tan severo. Pero sí se recomienda que usemos fuentes como el internet, mantenerlos en un servicio web, etcétera, para que la aplicación sea un poco más rápida y muestre las imágenes cuando ya sean descargadas. Esto puede traer sus pros y sus contras, porque si las descargas de internet, pues la imagen no va a salir inmediatamente en el teléfono como parte de la interfaz, sino saldría hasta después de haberse cargado. También tenemos lo que son archivos de contenido, que a diferencia de los archivos de recursos, los archivos de contenido solo pueden ser incluidos en el paquete de la aplicación, en el punto XAP, que en realidad la extensión XAP, si ustedes la extraen si ustedes la cambian a punto .zip, pueden extraer todo lo que está dentro del XAP. Es como decir un archivo comprimido. Eso va a estar incluido dentro de ese archivo, los archivos de contenido. Y pueden no ser incluidos en el proyecto de ensamblaje. ¿Okay? Eso quiere decir que la aplicación va a durar mucho menos tiempo en iniciarse, va a ser más rápida y va a mostrar el contenido de forma mucho más veloz. También tenemos lo que es el tema de archivos aislados, lo que son archivos aislados de tipo de configuración, donde tenemos un valor llave o un valor que podemos utilizar para identificarlo, y el valor como tal de esa llave. Por ejemplo, que tengo el switch apagado o el switch prendido. Entonces diría, por ejemplo, la llave switch de mute. Verdadero o falso sería el valor. Entonces, basado con esa información, puedo decirle que el valor que tenga esa llave, que la refleje en el switch que trae la aplicación de settings, por ejemplo. También tenemos lo que es isolated storage file, o archivo aislado de tipo de archivo. Puede ser una foto, puede ser una foto que descargamos de internet, puedo salvarla en mi librería de fotos, etcétera. También tenemos lo que son servicios web que mencionamos al principio, lo que son las clases HTTP, consultas a sitios web directamente. Podemos hacer consultas por medio de WCFs o Windows Communication Foundation para generar servicios.
que podemos hostear en la nube, los servicios de OData también, y podemos hacer uso de los servicios de almacenamiento de Windows Azure. Con Windows Azure yo 100% lo recomiendo porque la tecnología va tan de la mano con Microsoft y todos sus productos que todo funciona simplemente. Entonces yo puedo generar un archivo de WCF y como es un servicio lo puedo hostear en Windows Azure fácilmente y consumirlo como un servicio, y también las bases de datos por medio de SQL Azure. Y también yo puedo, como está en el mismo lugar, yo puedo hacer las consultas directamente desde el servicio a la base de datos y que el servicio se comunique exclusivamente con el teléfono. De esta forma, la base de datos no está siendo consultada directamente por el teléfono, sino de forma indirecta. Y de esta forma yo puedo hacer que el levantamiento pesado, que en muchos casos no lo puede hacer Windows Phone, lo puede hacer un servidor. Por ejemplo, imprimir, que quiero imprimir por medio de Wi-Fi y quiero o imprimir por medio de Bluetooth. En el caso de Windows Phone 7 no se puede usar el stack de Bluetooth, entonces puedo usar la opción de imprimir por Wi-Fi. En este caso, la clase de impresión, el system.print, que normalmente está en, por ejemplo, una aplicación WPF o una aplicación de tipo desktop, pues sí son accesibles para ese tipo de plataformas, pero para lo que es Windows Phone no está habilitado. Entonces, para mitigar este problema, podemos usar un servicio. Entonces, el Windows Phone manda el objeto que quiero yo imprimir, lo manda al WCF. El WCF sí tiene las librerías, se encarga de procesar o digerir la información y la envía por medio de IP a la impresora que esté conectada a la red, y puede imprimir por medio de la nube. Esa es una solución para, por ejemplo, imprimir en la nube. Y todo esto puede estar hosteado en Windows Azure. De nuevo, como se los mencionaba, si quieren hacer una prueba de Windows Azure, pueden redirigirse a la página de Windows Azure, azure.com, y pueden ver más información. Y si gustarían hacer pruebas de proyectos, etcétera, pueden contar con un trial de 3 meses totalmente gratuito. Ciertamente les va a pedir una tarjeta de crédito, pero pueden usar una tarjeta de débito, y eso es por cuestión de seguridad, ya que el servicio es tan barato y tan cómodo que es para evitar que robots o programas estén abriendo cuentas de forma loca, por decirlo así. Entonces, le hace un cobre de $1 simplemente, pero se lo devuelve al mes. Entonces, básicamente es gratuito. Y el tema de la tarjeta también se puede aprovechar en caso de que si usted de verdad le gusta el servicio de Windows Azure y quiere pasar a una modalidad de plan de pago por uso, lo cual es una gran ventaja contra las demás empresas de hosting, usted lo puede realizar sin tener que volver a meter toda la información de la tarjeta de débito o crédito. Ojo, pueden usar crédito o débito a pesar de que el sitio dice por favor ingrese su tarjeta de crédito. Pueden usar débito sin ningún problema. Experiencia personal, ya lo hice y funciona a la perfección. Muy bien, en pantalla tenemos algunas terminologías de servicios web, como web services. Tenemos lo que es REST, tenemos lo que es POX, JSON, que en lo personal lo he usado en varias ocasiones. Les recomiendo que aprendan mucho más sobre JSON. Es una plataforma, perdón, un servicio web muy interesante y muy rápido para utilizar en Windows Phone. Tenemos lo que son los OData Services o Open Data Protocol Services. Tenemos los que son SOAP, Simple Object Access Protocol, etcétera. Y vamos a proceder a hablar un poco más sobre almacenamiento aislado. Entonces hablamos hace un poco sobre qué pasa si quiero almacenar algo de configuración en mi aplicación, y que cuando vuelva a empezar la aplicación que esté la configuración exactamente como el usuario la dejó la última vez que la visitó o le hizo algunos cambios. Eso es posible hacerlo por medio de Isolated Storage Settings. Yo puedo agregar, verificar si hay contenido dentro de la llave. Recuerden que está almacenado como llave valor, y yo puedo verificar si tiene contenido ese valor o esa llave. Puedo verificar si existe de todo y puedo removerla en caso que no la necesite. También tenemos lo que es el Isolated Storage File o archivos almacenados aisladamente. En este caso yo puedo
verificar si el archivo existe como tal, si el directorio existe como tal, borrarlo, administrarlo de diferentes formas. Vamos a hacer una pequeñísima demo sobre cómo se puede utilizar lo que es Isolated Storage Settings, en este caso. Isolated Storage Files, vamos a verlo en otro taller, pero Settings es uno de los más utilizados y más importantes que podemos encontrar en Windows Phone. Entonces vamos a abrir nuestro proyecto de Visual Studio, vamos a generar uno nuevo totalmente. No le vamos a poner ningún nombre, pero pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran y en el lugar donde se les facilite el acceso. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro ambiente de trabajo abierto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un momento este grid y vamos a meter el siguiente código que se puede encontrar en los PDFs que les hemos pasado. Lo que tenemos aquí es simplemente un text block que dice ingrese sus datos, un botón para guardar los datos ingresados, otro botón para desplegar los datos justo aquí abajo y un botón para borrar lo que es el contenido de valor de la llave user data que vamos a generar dentro de muy poco. Una vez que ya tenemos este código hecho, procedemos a el code behind del main page. En este caso estoy usando C# y aquí vamos a hacer lo siguiente. En el botón guardar, de hecho si se dan cuenta en el código, el botón guardar ya tiene asignado el evento de clic, entonces simplemente de copiarlo acá. Lo que va a hacer este botón es, este es el tema de la librería de I/O de Isolated Storage, nada más la importamos y listo. Lo que va a hacer este botón es primero verificar si se contiene la llave user data, si tiene algo. De lo contrario, si no tiene nada, pues que la agregue y que le agregue el valor, que en este caso va a ser el text block, el texto que tenga el text block. De lo contrario, si existe user data como llave, pues métale el valor que es lo que tiene el text block y guarde la configuración. Así de sencillo. Bien. Una vez que tenemos eso, podemos desplegarlo en pantalla. Con el siguiente método, aquí podemos desplegar la información en pantalla. De nuevo, revisamos si tiene contenido la llave user data y si tiene, pues convertimos el valor que tenga el user data, lo convertimos en texto y lo mostramos en el text block que está justo abajo que dice datos ingresados o datos almacenados. Bien, y finalmente podemos borrar, como mencionamos anteriormente, la información que esté. Entonces, en este caso, vamos a revisar si existe contenido y si existe, pues vamos a borrar lo que tenga contenido y vamos a, por decirlo así, resetear el text block que tenemos que dice datos almacenados, para que el efecto como que de verdad se borró la información y que no se está desplegando nada. Bien, vamos a ejecutar este ejemplo rápidamente. Esperamos un momento para que el emulador obtenga la información y listo. La ventaja de este Isolated Storage File y Setting es que yo puedo literalmente almacenar la información y desplegarla aunque no esté, perdón, si salgo y vuelvo a entrar a la aplicación va a estar siempre la información ahí, al menos de que el usuario borre la aplicación. Por eso es que siempre cuando borramos una aplicación por ejemplo en Windows Phone, me va a decir desea de verdad desinstalar esta aplicación y borrar toda la información almacenada. Cuando aceptamos va a borrar todas las bases de datos, cualquier índice, cualquier información. A la hora que actualicemos, por ejemplo, la base de datos de una aplicación, pues no tanto la base de datos, sino por ejemplo si actualizamos la aplicación pero no le tocamos nada sobre el tema de Isolated Storage, alguna revisión, tal vez alguna validación, y no le cambiamos el nombre de ninguna llave, pues podemos seguir usando los datos que ya estaban contenidos en el Isolated Storage. Si el usuario, por ejemplo, actualiza la aplicación
y ya tenía datos almacenados, podemos volverlos a consumir sin ningún problema porque Isolated Storage está desamarrado de la aplicación cuando la aplicación no está corriendo. ¿Ok? Entonces vamos a escribir acá. Vamos a esconder el teclado y usar el teclado físico. Para hacer eso, presionan el botón en la tecla que dice RE Pag. Me imagino que es como reversar página o ir a la página anterior o algo así. Está justo a la izquierda del botón de bloqueo del teclado numérico. ¿Ok? Y aquí ya podemos empezar a escribir. Noten que el teclado automáticamente está en inglés. Si yo tengo el teclado en español, la ñ no va a salir. Por ejemplo, aquí estoy presionando la ñ, me está saliendo una tilde. Entonces, ahí pueden ustedes cambiar la configuración del emulador. Siempre que lo cierren y lo vuelvan a abrir, va a volver a la configuración estándar que tenía el emulador. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a escribir aquí: hola, mi nombre es Pablo, por ejemplo. Voy a guardar esa información. Voy a desplegarla. Y noten que aquí dice: hola, mi nombre es Pablo. ¿Ok? Voy a salir de la aplicación. Voy a volverla a correr. Normalmente ella no dura tanto la aplicación en abrirse, pero en el emulador por alguna extraña razón está abriendo un poco lenta, pero si ustedes la prueban en el teléfono van a notar que la aplicación es bastante rápida. Voy a volver a desplegar la información y va a mostrar datos almacenados: hola, mi nombre es Pablo. Noten que no he escrito nada, que salí de la aplicación y volví a entrar y aún así se mantienen los datos en la aplicación. Si yo borro, notarán que se reseteó efectivamente, como mencionamos anteriormente en el código, se reseteó el text block. Si trato de desplegar, no me va a desplegar nada porque no hay datos. Bien. Y con esto pasamos a lo que es el data binding. Y esto hace una muy buena transición porque estamos viendo lo que son los datos, las fuentes, de dónde vienen y quién es el que lo va a consumir. En este caso responde a la pregunta de dónde viene y hacia dónde va. ¿Cuál es la fuente y cuál es el control que va a estar amarrado o quién lo va a recibir, etcétera? Entonces vamos a hacer una pequeña demo de data binding. De hecho, si ustedes ven el tema el mini tutorial del LeetSpeaker, se hizo un data binding muy pequeño y bastante interesante. Vamos a volver a abrir este proyecto por acá para hacer una breve demostración rápida. En este caso no quiero abrirlo en 2012, quiero abrirlo en el 2010. Si tienen Visual Studio 2012, pueden correr los proyectos sin ningún problema. Si tienen instalado el SDK de Windows Phone 8, no hay ningún problema. Yo de hecho estoy corriendo en paralelo Visual Studio 2010 y Visual Studio 2012. Entonces no hay ningún problema si ustedes lo tienen en paralelo o si quieren probar el proyecto de un lado o en el otro. En este caso, si lo quieren probar en Visual Studio 2012, deben de tener el SDK de Windows Phone 8. Si lo quieren probar en el 2010, pues deben de tener el SDK 7.1.1 o la última versión que esté habilitada. En este caso lo que hice fue simplemente una interfaz donde en la primera página hay un botón que está atado a un evento de clic. En este caso lo que va a hacer el botón es redirigirme a la página de el LeetSpeaker, que me va a mostrar una lista de nombres. Si vemos en la clase ítem modelo, es un modelo de ítem. En este caso lo que quiere decir es que es el modelo que voy a utilizar para generar mis diferentes ítems. En este caso solamente tengo una propiedad que sería el nombre. Tengo un get y un set. Bien, en el code behind del main page lo que tengo es una colección observable que va a tener como fuente de datos a ser la clase ítem modelo. En este caso va a ser con la propiedad nombre. Entonces la definimos acá con un get público para que sea accedida por cualquier clase o por cualquier ventana o etcétera, pero el set o a cualquier tipo de actualización va a ser totalmente privado. Bien, en esta clase, perdón, en este constructor tengo la inicialización de la clase observable, perdón, de la colección observable de tipo ítem modelo bajo el nombre de variable lista nombre, que es la lista de nombres de los diferentes nombres que le quiero poner, y
tengo también amarrado el event handler cuando se cargue cuando termine de cargar la página, que ejecute este método. En este caso, lo primero que estoy haciendo es revisar si la lista nombre tiene algún ítem. Si no tiene nada, pues la lista está totalmente vacía. En este caso, lo que hice para facilitar la aplicación fue crear un arreglo de nombres con diferentes nombres, y estoy recorriendo ese arreglo y metiendo cada nombre dentro de la colección observable. En este caso, si pueden observar aquí, cuando yo agrego, cada ítem que yo agrego tiene que ser de tipo de la clase, porque eso es lo que está recibiendo y eso es lo que está almacenando. En este caso, cada vez que agrego un ítem tiene que ser una instancia nueva de la clase. Entonces estamos metiendo un objeto de tipo ítem modelo que tiene a su vez dentro la propiedad nombre, que en este caso recibe un string, que es el ítem que estemos verificando del arreglo. Será metido dentro de la propiedad nombre. Una vez que ya tenemos eso listo, cuando hacemos clic al botón ver list picker, vamos a navegar a la página list picker y notamos aquí que justo cuando se termina de cargar la página, pues va a usar como fuente de datos de mi list picker principal o de mi list box principal, va a usar como fuente de datos lista nombre, que es la colección observable. Va a usarla como fuente de datos. Bien. ¿Y cómo se ve la página? ¿Cómo hace el binding? Pues como la fuente de datos es el ítem modelo y tiene como propiedad nombre, la propiedad es la que vamos a evaluar o extraer y mostrar en pantalla. Entonces, una vez que ya tenemos la fuente de datos, podemos acceder a la propiedad nombre en este caso. Y para que sea más dinámico y más fácil de ejecutar el código, estoy haciendo una plantilla de ítem para el listbox. ¿Cómo se va a ver ese ítem? En este caso lo que va a hacer es una plantilla con amarre de datos, por eso estamos usando data template, y va a ser un stack panel de text blocks. En este caso automáticamente va a generar los text blocks a medida que los nombres se van mostrando, se va extrayendo los nombres de la colección observable. Una vez que presione un ítem, en este caso un nombre, pues quiero que me capture el nombre, me lo muestre en pantalla y regrese a la página anterior, así como el list picker cuando escogemos el acento del teléfono. Si les muestro aquí, por ejemplo, cuando yo escojo el tema o el acento del teléfono, notarán que me sale una lista con los diferentes colores. Yo escojo, por ejemplo, el mango y él va a automáticamente regresar a mi página anterior. Ese es el efecto que estoy realizando en esta aplicación. Entonces, ¿cómo yo logro identificar cuál es el ítem que yo escogí? Pues por medio del evento tab, cualquier tab que se le haga o clic que se le haga al listbox va a recibirlo. ¿Cómo verificamos quién fue el que lo llamó? Por medio del sender. Entonces, como yo sé que cada vez que yo hago tab al listbox, lo que va a llamar es el listbox, va a llamar a esto. Y dentro del listbox lo que está llamando es el ítem. Entonces, primero que todo necesitamos obtener quién lo llamó. En este caso, convertimos el sender en un listbox. Como es un objeto, lo puedo convertir a lo que yo quiera. Y extraemos de ese listbox el ítem que fue seleccionado. Y lo convertimos en el tipo de objeto que está siendo almacenado en este text block, que en este caso es un ítem de tipo ítem modelo. Debemos revisar porque en caso de que yo presione fuera del listbox, lo cual puede pasar y ahorita se los mostraré, quiero revisar que esta selección no sea nula. Entonces, si no es nula, pues voy a mostrar el nombre que se seleccionó, lo voy a mostrar en una caja de mensaje y voy a regresar a la página anterior para que haga ese efecto como que seleccioné algo y regresó después de que seleccioné algo. Si corremos esa aplicación rápidamente en nuestro dispositivo, y notarán que Data Binder es muy sencillo de implementar y facilita que la aplicación sea mucho más automatizada a la hora de cargar los datos. Por ejemplo, cuando estamos usando un RCS, cuando estamos usando una lista de, por ejemplo, una lista de lenguajes, nombres, etc.
Entonces veamos aquí que la interfaz es muy sencilla, solamente tiene un botón que cuando yo lo presiono pasa a la siguiente página y me muestra una lista de nombres. Si notan ustedes aquí, yo no hice más de un text block más que este. Eso quiere decir que él está amarrado a este nombre, a este tipo de dato de tipo string de la clase item modelo, lo está amarrando a esta plantilla de ítem. Entonces por cada ítem que voy a agregar va a usar esta plantilla. Por eso es que yo logro visualizar los diferentes nombres aquí en pantalla en el listbox. Entonces si por ejemplo yo selecciono el nombre Gabriel, va a mostrar un message box con el nombre Gabriel. Si lo doy OK, él va a regresar a la página anterior. Bien, y con eso terminamos el cuarto taller de desarrollo en Windows Phone. Espero que les saquen mucho provecho. Recuerden que me pueden contactar en cualquier momento de la semana para yo poderles ayudar con sus aplicaciones en Windows Phone. Hasta luego.